Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Espero hayan despertado con gozo en su corazón. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y vamos a pedirle que nos dirija conforme estudiamos este Salmo 149, que pues ya casi vamos a terminar los salmos y les doy gracias por acompañarme todo este tiempo. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Amén. Padre, yo te doy gracias una vez más, Señor mío, por esta nueva mañanita que nos has dado, este nuevo amanecer, este nuevo comenzar en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú cuidaste de nosotros aún mientras dormíamos. Señor, te alabamos esta mañana, te adoramos, te glorificamos, reconocemos tu señorío en nuestras vidas y agradecidos, Señor, ahora nos encomendamos a ti. Queremos, Señor, en este día glorificarte en todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y pido, Señor, ahora que conforme vamos a estudiar este salmo, seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, dirigiendo por tu Espíritu Santo la enseñanza de tu palabra. Me someto a tu dirección, recordando, Señor, que aparte de ti nada soy. Me someto reconociendo mi necesidad y pido que seas tú tomando control de mi mente, que cada pensamiento que venga a mi mente sea para dar palabras, versículos que se correlacionen y respalden lo que nos dice aquí el salmista. Y también, Padre mío, pido que cada corazón sea como tierra fértil y que tu palabra llegue como semilla que produzca fruto, que tu pueblo, Señor mío, sea ministrado, sea edificado. Y tú, Señor, seas glorificado. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Ahí háganos saber. Dios le bendiga, hermana Mari. Estamos aquí empezando ahora el Salmo 149. Y el título aquí es una exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Y asimismo para nosotros los que creemos en Dios, los que hemos recibido por fe a Jesús como su Salvador, también somos llamados a alabarle, a glorificarle en todo, en las buenas y en las mejores, como he dicho numerosas veces. El salmista aquí empieza abajo del título que dice exhortación a Israel, para que alabe a Jehová, dice aleluya. La palabra aleluya es glorificando a Dios. Amén. Todos le damos alabanza y gloria a nuestro Dios. Aquí el versículo 1 y el versículo 2, quiero que vamos a leer unos versículos aquí, del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, dice. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová, dice, tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Y dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Vamos a ver aquí cómo el salmista empieza aquí con un llamado a alabar a Jehová, a darle alabanza. Los últimos 5 salmos aquí vemos que comienzan con la palabra alaba, alabar, darle gloria. Todo lo que dice aquí nos llama a cantar, a levantar nuestra voz. Cuando tú le cantas a Dios, Dios se deleita en las alabanzas de su pueblo. Y aquí el salmista les llama a cantar a Jehová y con un cántico nuevo, a alabarle. Y dice en la congregación. Cuando el pueblo de Israel alababa a Dios, su presencia se manifestaba entre ellos. La palabra de Dios nos enseña en los salmos que Jehová habita las alabanzas de su pueblo, que Él se deleita cuando le alabamos y le glorificamos. El Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador del universo, está presente cuando nosotros levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos, levantamos todo nuestro ser para alabarle y glorificarle.
cuando nos disponemos de todo corazón a honrarle, ofreciendo sacrificio de alabanza, Él se deleita y Él puede darte un cántico nuevo. Aquí dice claramente, cántico nuevo. Él puede darnos un cántico nuevo en nuestro corazón. Él te dirige por su Espíritu Santo y por medio de su Espíritu Santo Él te da inspiración para cantarle un cántico nuevo. A mí el Señor me ha usado para la alabanza tantos años y le doy gracias porque me deleito en la alabanza. Sé que Dios es glorificado y que su pueblo es ministrado por medio de esos cánticos. También me gozo y me deleito cuando nuestra hermana Miros empieza con un cántico nuevo durante el servicio para alabar y glorificar a Dios, y le seguimos y estamos ahí pues verdaderamente en la presencia de Dios, porque es cuando tú levantas tu voz, cuando los demás alrededor nos enfocamos todos en alabar y glorificar a Dios, que Él hace presente su gloria. Yo me deleito cuando el Espíritu Santo nos da esa dirección para regocijarnos, para levantar un cántico nuevo, un cántico fresco de alabanza para Dios. Me gozo. Al pueblo israelita Dios lo había escogido para que fuera su pueblo, ¿recuerdan? Entonces, Él era no solamente su creador, pero aquí nos dice, alégrese Israel en su hacedor. Era el creador de ellos, pero también era el que los hizo pueblo cuando no eran pueblo. Él los escogió, los hizo pueblo, no porque ellos se lo merecieran, no porque eran mejor que nadie más, sino por su gran amor y su gracia y su misericordia, y porque Él había hecho la promesa de que de él, de Abraham, saldría una gran multitud, el pueblo de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 6, si me acompañan, o en el 7, déjenme ver. Deuteronomio 7, estoy seguro. El Señor le habla al pueblo de Israel, al pueblo israelita, al pueblo hebreo, cuando iban a la tierra de Canaán, advirtiéndoles contra la idolatría. Y en el versículo, voy a leerlo del 1 al 7 o al 8. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jabuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, les dice el Señor, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Les está dando instrucciones, y en el versículo 6 en adelante les dice que necesitan ser un pueblo santo, santificado para Dios, para Jehová, porque tú eres pueblo santo, dice, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no porque por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona
al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Aquí vemos que no los escogió a ellos porque fueran mejor. Igualmente a nosotros los que hemos creído en Él, los que hemos confiado en Él, que no somos de descendencia judía, sino que por fe en Jesús somos hechos su pueblo, sus hijos, que venimos a ser parte del pueblo de Dios. No nos escogió porque lo merecíamos, no nos escogió porque fuéramos mejor, sino porque confiamos en lo que Él dijo. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero yo siempre les he dicho, más bien créele a Dios, porque Dios mismo, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no perezca, no muera en sus pecados. Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, entregó a su Hijo por gracia y por misericordia, nos salvó a nosotros. La palabra de Dios nos lo dice, no porque nosotros lo merezcamos. No, vamos por favor primeramente a Tito. En el libro de Tito nos dice claramente, no por obras de justicia, claramente, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, claramente, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Dios hizo. Él dio a su Hijo unigénito. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, nos dice claramente, en el capítulo 2, vamos a leer desde el 1. Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Se acuerdan de su vida pasada? Y si tú nunca has recibido a Jesús, ahí te está mencionando a ti, en los que anduvieron en los pecados siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice claramente, hijos de ira, separados de Dios, dice claramente, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí hay un cambio, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. El pueblo israelita también estaba separado de Dios, pero Dios lo escogió. Entonces vemos aquí que nosotros, al igual que ellos, hemos sido escogidos. Aquí dice claramente, alégrense Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Nosotros, los que hemos creído, somos su pueblo, y como dije anteriormente, no somos mejor. No nos escogió porque fuéramos muy sabios. No, en 1 Corintios, en el capítulo 1, quiero que vayamos ahí, y el 2, vamos a ver ahí. 1 Corintios dice claramente en el versículo 26, en el capítulo 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría
dice claramente, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El pueblo israelita no había sido escogido porque fuera muy sabio. El pueblo israelita no había sido escogido porque fuera muy poderoso. Era el más insignificante. Lo vimos en Deuteronomio. Pero también a nosotros nos ha dado esa gracia y esa misericordia, nos ha escogido. En el libro de Efesios vemos nuestra identidad en Cristo. Somos escogidos, predestinados por Dios. Para eso nos escogió, para darle alabanza. Ahora, aquí está hablando de alabanza. El versículo 3, antes del 3 quiero entrar al 2 otra vez. Dice, los hijos de Sión se gocen en su rey. Ahora, los hijos de Sión sabemos que se refiere al pueblo de descendencia judía. Pero nosotros, dije anteriormente, somos pueblo de Dios por fe, y por la gracia de Dios nos adoptó como sus hijos, fuimos injertados a su pueblo, somos ahora también parte de su pueblo, recibimos las mismas promesas por medio de las promesas de Abraham y la gracia que se le fue dada, y nosotros hoy podemos de verdad decir que Él es nuestro Rey, si solamente nos sometemos a Él, le alabamos y le glorificamos como Él merece, como Él verdaderamente desea que su pueblo le alabe y le glorifique. Aquí el versículo 2 lo vuelvo a leer. Alégrense, alégrese Israel en su Hacedor, alégrense ustedes también, hijos de Dios, pueblo de Dios, alegrémonos. Y luego el 3, alaben su nombre con danza. Aquí nos insta a alabarle y a danzar, como el rey David danzaba. Así, a mí me encanta danzar cuando alabamos a Dios. Hay lugares donde no te permiten expresar ese gozo, expresar esa alabanza a Dios. Pero yo te digo una cosa, es a Él a quien hemos de agradar, no para llamar atención a ti. Nunca dances, ni grites, ni hagas nada para llamar atención a ti. Pero si tú eres una persona agradecida con Dios, si tú eres un hijo de Dios que tiene gozo en su corazón, dirigido por el Espíritu Santo, tienes la necesidad de levantar tus manos, el deseo de manifestar y demostrar con hechos tu amor por Él, tu agradecimiento en alabanza, y quieres danzar, hazlo si el Espíritu Santo te está guiando. Aquí dice también, alaben su nombre con danza, y luego con pandero. Mucha gente hoy dice, ay, es que ya no se usan los instrumentos. No, aquí desde antes no se usaban los instrumentos, decían. ¿Por qué tocan guitarras? ¿Por qué tocan batería? ¿Por qué tocan aquello? Porque Dios nos ha dado todo lo que podemos. Si no puedes tocar un instrumento, alábale con tu corazón y con tus cuerdas vocales. Nada más de corazón. No importa que no puedas cargar el tono en una cubeta, solamente alábale en verdad, en espíritu y en verdad. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten. ¿Por qué? Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Cuando nosotros le alabamos, nosotros levantamos nuestra voz, nuestras manos, nos unimos en un mismo espíritu para alabarle. La presencia de Dios se manifiesta. Porque la palabra de Dios, como dije anteriormente, nos dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando lo estás haciendo de todo corazón, dirigido por el Espíritu Santo, y no para ser visto o escuchado por la gente, sino a Dios, ¿sabes qué? Él recibe ese sacrificio de alabanza, esa ofrenda de amor. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Él hermoseará a los humildes con la salvación. Perdón. Sabemos que Dios le da favor al humilde. Él nos dice la palabra de Dios acá en el Salmo 147. Dice, Jehová exalta en el versículo 6. Exalta a los humildes y humilla a los impíos. En diferentes de los proverbios y en Santiago nos dice claramente que nos humillemos delante de Dios. Dios da favor a los humildes y a los soberbios los baja.
Así de que seamos humildes ante Dios. No confíes en los príncipes, no confíes en la gente, confía en Dios. Hermoseará a los humildes con la salvación. El versículo 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Cuando yo pienso en la gloria de Dios, cuando si no estoy en la iglesia, aquí gracias a Dios me ha dado instrumentos, aquí yo lo puedo alabar y glorificar también. Y me encanta cuando me despierta a medianoche, estoy orando y hay veces que sinceramente no puedo concentrarme para orar, pero empiezo a alabarle. No empiezo a cantar en voz alta porque mi esposa está dormida a un lado, pero de corazón empiezo a cantar y empiezo a cantar. Me da un cántico nuevo, me levanto en medianoche y empiezo a escribirlo. Y ya para la mañana ya le pongo sus acordes y ya sé que es un cántico nuevo, un cántico fresco para el Señor. Tengo uno que me acaba de dar hace poquito que es un nuevo canto. Ti elevo mi Señor, te quiero alabar, te quiero adorar. Y saben una cosa, me deleito y sé que Él se deleita. Regocíjense, así como Él desea que nos regocijemos. Regocíjense los santos por su gloria. ¿Quiénes son los santos? Al pueblo de Dios, verdaderamente, no es que seas un santo como la gente tiene concepto más alto, pero los creyentes somos santos. La palabra de Dios nos lo dice. Somos santificados por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, en diferentes partes, como en 1 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, nos dice en adelante que seamos santos como nuestro Dios es santo. En otros lugares, en Romanos nos dice que somos santificados. Acabamos de leer en Tito que somos santificados por el Espíritu Santo, la presencia de su Espíritu. Amén. Entonces nosotros somos santos, pueblo santo escogido por Dios, nos dice Pedro. Amén. ¿Para qué? Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos escogió, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando nosotros nos santificamos para Dios, su presencia en nuestras vidas va a ser evidente a los que nos ven. Canten sobre sus camas, les digo, a veces en la cama estoy cantando. Versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas. Ahí está, un instrumento para alabarle, con tus gargantas. Y luego dice, y espadas de 2 filos en sus manos. Aquí me recuerda como cuando el pueblo hebreo, Israel, iba a pelear contra cualquier pueblo, iban los levitas, los cantores delante. Cuando iba Josafat, ellos no necesitaron hacer nada porque el Señor les dio la victoria. Cuando David salía, iban también los levitas enfrente. Vemos aquí que nos llama a exaltarlo con nuestra garganta, con nuestra voz, a cuello alto, levantada, y dice claramente, y espadas de 2 filos. Bueno, en aquel entonces seguro usaban sus espadas para hacer guerra, pero hoy, hermanos, esta es la espada de 2 filos. Me acuerdo una vez, iba yo a Tesoros Escondidos para ministrar es un centro de rehabilitación. Iba para ministrar, iba pasando por el monte entre los cañones y me para la policía de Tijuana y me paró y me empezó a hacer preguntas y esculcar y me dice, ¿traes armas? ¿No traes armas? Le dije, sí, ahí la traigo. Le dije, mire, esta es una cuata, le dije, es una cuata. Primero, sí, le dije, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una espada de 2 filos. Amén. Cuando el Señor me llamó, que yo estaba leyendo el libro de Ezequiel y me llamó al ministerio, entonces yo le dije, Señor, yo no puedo ir a un seminario, no puedo ir a un colegio bíblico y tengo a mi esposa y a 4 hijos que mantener más el pago de la casa, pero si tú quieres usarme, yo estoy puesto. Le dije, mira, tú me has permitido aprender inglés y hablar mi español con el que nací. Hazme una espada de 2 filos, haz de mí una espada de 2 filos. Y yo tomé mi Biblia en español, mexicana, digo, mi Biblia en español y luego una Biblia en inglés. Y le dije, dame palabra, Señor, aliméntame
así como le dijiste a Ezequiel que tomara ese rollo y que lo comiera. Así, Señor, yo quiero alimentarme más para poder dar. Y empecé a leer mi Biblia en inglés, pero ¿saben una cosa que hacía? Estaba viendo en inglés y estaba hablando en voz alta, traduciéndole al español. Entonces veía y la comparaba a lo que había traducido, y gloria a Dios. Ahí iba, gracias Señor. Y empezaba a leer español y estaba hablando en voz alta en inglés, traduciéndole. Y volteaba, en ese entonces tenía el King James, que era muy parecido a la Reina Valera. Y así es como el Señor te puede usar también. Si tú hablas 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, en todos esos idiomas Dios te puede usar para su gloria. Yo le pedí que hiciera de mí una espada de 2 filos, pero en la palabra de Dios se nos enseña acerca de las espadas, de la espada. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz en Hebreos 4:12. Es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Una espada de 2 filos. Ellos peleaban con una espada de metal. Nosotros, nuestras batallas no son contra carne y sangre, como nos dice en Efesios. Y al final de Efesios 6 nos dice que tomemos la espada del Espíritu. Aquí claramente nos lo dice, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos armas que no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas y argumentos. Todo lo que es contra Dios nos ha dado Él para poder vencer. Todo lo que es contra Dios. En el versículo 7 dice, para ejecutar venganza entre las naciones. Ellos estaban tomando venganza sobre las naciones y castigo entre los pueblos. Dios mismo los usaba para eso, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Nosotros en un tiempo, al igual que el pueblo israelita, estuvimos en prisiones. Quizá tú no estuviste en una prisión con una bardota o algo así, pero el hecho de que no estés en una prisión con celdas, no quiere decir que no estés en una prisión donde Satanás te tiene atado en el pecado, en las concupiscencias, en las diferentes maneras en que él puede poner ataduras. Y hay personas que están en la cárcel, en la prisión, como en el hongo, pero son libres porque han recibido a Jesús. Ellos en su corazón, en su espíritu, tienen esa libertad para alabar a Dios, y no importa que estén confinados a un reclusorio. Ellos, por fe en Jesús, han sido libertados. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, de modo que si el Hijo los ha hecho libres, libre verdaderamente seréis. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te digo, hay personas que están acá afuera y hasta millonarios y están atados en sus temores en estos tiempos del COVID y esta pandemia y todo lo que se está levantando, todo lo que se está desarrollando hoy en día está escrito en la palabra de Dios. Lee Mateo 24 y ahí te va a decir que se oirás de guerras y rumores de guerras, enfermedades, pestes, todo esto está sucediendo y peor se va a poner. Así es que si no estás bien con Dios, ponte bien con Dios. Recibe a Jesús por fe. Aquí en el versículo 9 dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Dios tiene ya un juicio decretado para los impíos. Pero los que hemos recibido a Cristo, ese decreto que se nos había dado en contra de nosotros, Cristo lo anuló. La carta de decreto. Todo eso, Jesús pagó el precio, y si tú confías en Jesús, ese decreto, esa como fuera una orden de aprehensión o algo que te va a condenar, Jesús tomó toda la condenación sobre sí mismo. En Isaías 53 nos dice claramente que Él llevó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él murió por nuestra falla, por nuestras faltas. Él murió y pagó el precio, no solamente por nuestros pecados y nuestras transgresiones, sino que también llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su llaga, dice, somos sanos. Jesús
vino a dar vida, y vino a dar vida en abundancia, y vino a dar su vida para que tú pudieras tener vida y tener vida eterna con Él en el paraíso, como le dijo aquel que estaba a un lado de la cruz. Por tanto, si tú quieres esa certeza de que estarás con Él y verás ese día en que Jesús se manifestará, se glorificará, y tú tienes esa necesidad de pues ponerte a cuentas con Él, rendirte a Él y saber que eres hijo de Dios y que pasas a ser parte del pueblo de Dios y que podrás estar en su reino, que es un reino espiritual. Jesús vino porque el Padre lo envió, dice la palabra claramente. Desde el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en varios pasajes se nos enseña que Jesús vino a morir por los pecados del mundo y los pecados del pueblo. También nos dice que si confiamos en Él, seremos salvos. Que si confías en tu corazón, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo resucitó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del juicio por venir, salvo de la ira, salvo del poder de Satanás en tu vida, salvo del poder del pecado en tu vida mientras estás aquí. Pero todos un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios. Y si tú confías en Jesús, su sacrificio en la cruz pagó ya por los pecados de aquellos que confiaron y le recibieron. Si tú confías en Jesús, tus pecados serán, todos los pecados serán sobre Él. Así es de que si tú quieres estar seguro, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios y para tener una relación con Dios. Es necesario nacer del Espíritu, porque Dios es Espíritu y su reino es espiritual. Así es de que ahora sí te hago esta invitación. ¿Tú quieres recibir a Jesús? Si esa es tu voluntad, ora conmigo esta oración de fe y pídele que te cambie, que te dé nueva vida. Recíbelo por fe como tu Salvador. Si esa es tu voluntad, repite conmigo y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios en el cielo, te hiciste hombre y te encarnaste y viniste a morir por mis pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora te confieso todo pecado. Te pido perdón por todos mis pecados y arrepentido te pido que me des un nuevo corazón, que me transformes, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Renuncio hoy y me entrego a ti totalmente, Señor Jesús, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Me rindo a ti. Te pido, Señor, que me llenes ahora con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para que así pueda yo hacer tu voluntad. Por fe yo te recibo y por fe te doy gracias porque creo con todo mi corazón que tú me recibes. Y Padre eterno, ahora yo puedo decir que tú eres mi Padre y que estaré contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, el Señor te ha tomado en tu palabra. Permíteme. Porque si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, nos dice la palabra, que serás salvo, serás redimido, serás una vez más reconciliado con Dios. Entonces, ahora regocíjate porque eres un hijo o una hija de Dios. Una cosa que te quiero decir, si tú apenas recibiste a Jesús, es como un bebé que acaba de nacer espiritual. Y lo que necesita un bebé cuando nace, primero lo lavan, lo bañan, ¿recuerdan? Pues cuando tú recibiste a Jesús,
Él te ha limpiado, te ha lavado con su sangre de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia. Eres una nueva criatura. La palabra de Dios nos dice claramente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Del momento en que tú confiaste en Jesús, naciste del Espíritu. Y la sangre de Cristo fue derramada para limpiarte completamente de todo pecado, de toda inmundicia. Pero después el bebé necesita ser alimentado. Así es de que esta palabra de Dios es el alimento espiritual para el bebé espiritual. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan, el cuarto libro de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Allí te enseña quién es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La Trinidad, Elohim, nuestro Dios triuno. Cuando tú te entregaste a Él, pasas a ser su hijo, su hija, pueblo de Dios. Él desea comunión contigo. Cuando tú lees la palabra de Dios, Él te habla por medio de la palabra. Pero también es necesario hablar con Él en oración. En ese tiempo en que tú le buscas de todo corazón. Quizá dirás como muchos dicen, pero es que yo no sé cómo rezar. No se trata de rezar. Se trata de orar, de hablar con tu papito, de hablar con Dios, exponerle y darle a Él todas tus cargas, pero también pedirle dirección para tu vida. Así como tú quizá de pequeño te acercaste a tu papá para pedirle consejos, así acércate confiadamente a tu Padre Celestial. También es necesario crecer, y para crecer es necesario también convivir con otros cristianos. Yo te recomiendo, pues congrégate en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo tenga el completo control de lo que se lleva a cabo en los servicios, donde la palabra es enseñada en espíritu y en verdad también, porque no nada más con la mente, sino dirigido por el Espíritu Santo, y donde puedes crecer junto con otros creyentes. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center. Allí están enseñando la palabra de Dios, alabando a Dios en espíritu y en verdad, permitiendo que el Espíritu Santo siga haciendo las obras que vemos en el libro de Hechos que hacía. Hay personas que han sido sanadas, que dan testimonio. Hay personas que han sido liberadas, que pueden dar testimonio. Hay personas que han creído y han sido transformadas sus vidas como mi vida fue transformada. Si alguno de ustedes que están viendo me conocieron hace 41 años, porque acabo de cumplir 41 años en el Señor, si ustedes me conocieron antes, saben que ha habido un cambio radical en mi vida. Y todo eso lo ha hecho el Señor. Yo no puedo tomar crédito de nada. Así es de que yo les invito, congréguense en una iglesia donde se enseñe toda la palabra, visítennos. Estamos en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. Sabemos que ahorita hay restricciones, pero les invito a que también lo sigan en línea. Por último, también les quiero decir, el bautismo. El bautismo es necesario para todo creyente. Esta pluma azul como el agua la uso para dar esa analogía. El bautismo implica sumergirse en el agua. Cuando una persona es bautizada, se identifica con la muerte cuando baja al agua y con la resurrección de Jesús cuando asciende del agua. Así es de que si ustedes nunca se han bautizado, den ese paso de obediencia, porque es uno de los sacramentos que el Señor pues nos dio como iglesia. También ahora te invito, sé valiente cuando el Dios Todopoderoso que te ha dado nueva vida te diga, dile a ellos lo que hice por ti, no temas, porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y dijo al último, y he aquí que yo estoy contigo,
estoy con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Jesús está contigo. Cuando tú tengas en tu corazón esa inquietud para decirle a otros lo que ha hecho por ti Dios, díselos, porque Él te va a dirigir. Bueno, ahora quiero hacer un llamado a todos los que han caminado con Dios en el pasado, pero a causa de su pecado se han apartado, se han ido de vuelta al mundo, como el hijo pródigo. Yo te digo, no mueras en tu pecado, no mueras apartado y separado de Dios. Vuelve arrepentido a Dios, reconoce tu necesidad, porque el Padre te espera con brazos abiertos, al igual que el hijo pródigo, su padre lo esperaba. El hijo pródigo, vemos en la historia que terminó en un chiquero, comiendo algarrobas con los cerdos. No llegues a tal grado, no llegues a una situación o una condición en la que después ya no puedas salir. Ahorita que tienes vida, vuelve al Padre, arrepiéntete y confiésale tus pecados, pídele perdón y sé nuevamente reconciliado con Él. Si ese es tu deseo, si esa es tu voluntad, repite conmigo esta oración de arrepentimiento, pidiéndole perdón. Y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Padre, porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado y te pido perdón por cada uno de ellos. Yo reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, lleno de gracia y misericordia, y que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ahora te pido, lávame de nuevo con la sangre de Cristo. Renueva tu espíritu en mí y pon en mi corazón de nuevo ese gozo de tu salvación. Yo por fe me arrepiento, te pido perdón y por fe recibo tu perdón y ahora me regocijo dándote gracias en el nombre de Jesús. Regocíjate, regocíjate porque el Padre te ha perdonado. Una vez más, regocíjense en el Señor. Quiero pedirles que sigan orando por aquellos que saben ustedes que están enfermos, por nuestra hermana Chuyita, por mi hermana Rosy, que gracias a Dios anoche tuvimos un buen reporte, pero sigamos orando por todos los enfermos, sigamos orando para que el Señor nos cubra con su sangre preciosa y nada venga a nosotros de ese virus, que nos guarde. Les pido que oren por nosotros porque vamos a salir en unos días si Dios nos da permiso, nos da paz. Y les pido sobre todo que se regocijen en el Señor, no importa lo que estén enfrentando. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más yo les digo, regocíjense en Cristo Jesús siempre.